Queridos hermanos, bendiciones en el Señor para todos ustedes. El Evangelio de San Mateo para hoy es breve, pero poderosísimo realmente. Es incómodamente directo. Jesús no se entretiene en halagos ni en definiciones puramente abstractas, porque nos dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No dice deberían ser o algún día serán, afirma una identidad presente y al mismo tiempo lanza una advertencia, porque si la sal se vuelve sosa y la luz se oculta, no traicionan una tarea, traicionan lo que son en su esencia misma. Entonces el Señor acá es realmente increíble porque revela verdades divinas profundísimas, pero en una forma sencilla y asequible para quienes se dirigía como para nosotros hoy en día. Verán, la sal en el mundo antiguo no era un mero adorno culinario o un condimento nada más, era esencial para la vida. No solo conservaba los alimentos, sino que les daba sabor e impedía su corrupción. Era y es más. Si bien no era una moneda oficial como el dinero, su escasez y utilidad pues la convertían en un medio de intercambio realmente importante. De hecho, la palabra salario proviene del latín salarium. Es un término latino que se refiere a la paga que los soldados romanos a veces recibían en sal para poder sobrevivir. Y aunque la Biblia no la menciona como dinero, no de forma directa, sí era un símbolo de pureza y de pacto con Dios. Por eso a nivel teológico, Jesús está diciendo algo realmente audaz. Está afirmando que el discípulo está llamado a detener la descomposición del mundo y no a mimetizarse en esa descomposición, en esa corrupción. Una fe que no incomoda, que no preserva, que no da sabor a la historia, ha perdido su razón de ser. Y aquí la exhortación es clara y punzante. Una iglesia insípida es irrelevante. La sal no sirve cuando se diluye por miedo a ser intensa. Y desafortunadamente, en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va de este siglo XXI, una parte significativa de la praxis eclesial pues ha llegado a ser francamente irrelevante en las sociedades. Es que por Dios, hermanos, si al menos el accionar de la iglesia despertase críticas por su coherencia, pero es peor, es irrelevante en muchísimos casos, no diré que en todos, pero sí en muchos. Un importante sector de la iglesia incurrió en esto con frecuencia, más por temor que por un sano discernimiento. El congraciarse con el mundo antes que confrontarlo con el Evangelio es un terrible problema, definitivamente, porque bajo el lenguaje de la apertura o el diálogo o la actualización se ha confundido no pocas veces la legítima inculturación con una mimetización acrítica, una donde la iglesia ha dejado de ser sal para no incomodar y ha cubierto su lámpara para no parecer excesiva ante muchos. Tristemente, esta ha sido la tendencia predominante tras el Concilio Vaticano II, y no por causa del concilio en sí, sino por esas lecturas superficiales e ideologizadas que usaron al concilio y sus textos como un pretexto para impulsar agendas ideológicas ajenas a Cristo, para diluir la fe y la identidad cristianas. Entonces, tras varias décadas de seguir este penoso camino, el resultado está a la vista: una iglesia en crisis, una iglesia dividida, con una pastoral ambigua y superficial que en muchos contextos ha sido un rotundo fracaso, porque ha sido incapaz de exigir conversión, porque sus propios miembros no se han convertido realmente. Lo que se suele manifestar hoy es una catequesis que, por ejemplo, suele evitar el lenguaje del pecado, de la cruz, del combate espiritual. Suele caracterizarse por una liquidez doctrinal que cambia de acento según el clima cultural del momento. Suele plegarse. Y en nombre de la cercanía se perdió claridad. En nombre de la misericordia se silenció la verdad. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto? Porque en nombre de la inclusión se debilitó el llamado radical del Evangelio. Y una iglesia, hermanos, que no define nada, no forma. Y una iglesia que no forma, no transforma nada. Hay que señalar todo esto porque muchos de nuestros pastores, como también diría en este caso numerosos laicos, se niegan a reconocer esta realidad, se niegan a reconocerla abiertamente, y esta falta de autocrítica como de honestidad intelectual es tremenda. Es realmente tremenda. Y con esto no estoy asumiendo la investidura de ser un profeta de calamidades. Pero para comenzar a idear las soluciones a un problema, primero hay que reconocer que hay un problema, por Dios.
porque Jesús fue explícito y fue severo. Si la sal se vuelve sosa, no sirve más que para ser pisoteada, y si la luz se esconde, traiciona su razón de ser. No hay neutralidad posible. Una iglesia que busca ser aceptada por el mundo termina siendo irrelevante para quienes viven en el mundo, porque no va a ofrecer nada distinto a lo que el mundo ya ofrece, y ofrece muy bien, vale reconocerlo, lo ofrece muy bien el mundo. Entonces, este no es un lamento nostálgico ni es un rechazo al diálogo con el mundo, sino un llamado urgente a recuperar la parresía evangélica, a reafirmar la claridad doctrinal y la audacia espiritual que desde siempre ha irradiado en la iglesia y que en las últimas décadas se ha venido apagando. Se ha venido apagando porque el mundo no necesita una iglesia que se le parezca, sino una iglesia que, siendo fiel a Cristo, se atreva a iluminarlo, aunque eso tenga un costo, como lo ha tenido tantas veces en la historia. Y es aquí donde Jesús va más lejos. No basta con conservar, hay que iluminar. Ustedes son la luz del mundo, nos dice el Señor. La luz no negocia con la oscuridad, ni le pide permiso para brillar. En ningún momento. La luz simplemente revela. Revela caminos, revela rostros, revela corazones, revela verdades. Espiritualmente esto significa que la vida del discípulo está llamada a ser transparente, está llamada a visibilizar el obrar de Dios. Una fe escondida por comodidad, por cálculo, por falsa prudencia no es prudente, es una negación práctica del Evangelio. Noten cómo Jesús utiliza imágenes urbanas y domésticas. Una ciudad en lo alto, una lámpara sobre el candelero. Ambas hablan de lo mismo. El cristianismo no es una espiritualidad individualista, no es una espiritualidad para experimentarse de forma privada. No fue concebida nuestra fe para el anonimato ni para el encierro interior. La luz que no se muestra se termina apagando. La fe que no se testimonia se termina marchitando, hermanos. No porque Dios lo quiera así, jamás, sino porque el Evangelio solo se conserva cuando se entrega, cuando se proclama, cuando se transmite, cuando se comparte. Entonces el punto culminante del texto acá es decisivo. Brilla así su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. No se trata de exhibicionismo espiritual ni de protagonismo moral. La luz no se muestra a sí misma, remite a otro. Las obras del discípulo no están para buscar aplausos, sino para señalar a la fuente de todo, que es el Señor. Cuando la vida cristiana deja de conducir al Padre y comienza a girar sobre la propia imagen, la luz se vuelve foco y termina cegando. Y este evangelio enerva porque desenmascara una tentación muy actual, la de confundir discreción con mediocridad, humildad con silencio cómplice, prudencia con miedo. Bien, entonces Jesús no nos llamó como sus discípulos para ser meros espectadores, sino para que seamos presencias transformantes en el mundo, para que seamos un reflejo preciosísimo de su luz. Ser sal y luz implica desgaste, exposición, implica riesgo, sí. La sal se disuelve, la luz se consume, pero solo así cumplen su misión. Así que sentemos la cuestión, o el Evangelio ilumina nuestra vida concreta o se vuelve una idea inofensiva que a nadie dice nada realmente. El mundo no necesita más opiniones religiosas, necesita místicos, necesita testigos de lo divino. Jesús no nos pregunta acá si nos sentimos capaces, sino si estamos dispuestos a vivir conforme a lo que ya somos en Él. Porque cuando la sal conserva y la luz alumbra, no solamente cambia el entorno, se glorifica el nombre del Padre. Cuánta belleza en esto, para meditarlo, para emprender el camino. Siempre podemos emprender el camino. Aunque hayamos caído en el pecado, aunque estemos alejados de Dios, siempre podemos volver al Señor. Que Él les ilumine y les santifique y nos vemos el próximo domingo, si Él lo permite.